Este lunes comenzó formalmente la transición de gobierno con una reunión entre el secretario de la Presidencia, Rodrigo Ferrés, con el designado secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, y con el ex fiscal Jorge Díaz, que se sumó al trabajo. A la salida, los integrantes del nuevo gobierno dieron detalles del calendario de trabajo y anunciaron que esperan el informe de cada ministerio. Trascendió que esta noche se conocería el rol que ocuparía el ex fiscal Díaz. También la vicepresidenta electa, Carolina Cose, se instalará en el Palacio Legislativo a partir de hoy para hacer lo propio a nivel parlamentario. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos con la información con 18 grados a esta hora aquí en Montevideo. Una jornada con el cielo nuboso, periodos de algo nuboso, probables precipitaciones aisladas. Los vientos soplando del suroeste entre 10 a 30 kilómetros por hora, con periodos variables y una máxima anunciada por Inumet de 20 grados. Viendo las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia de Montevideo en Francisco Acuña de Figueroa, entre Guatemala y Venezuela, hay trabajos por parte de brigadas de OCE. Humberto I, desde Solano López hasta Leopardi, hasta las 17 horas, están trabajando en llenado de hormigón. Charrúa, entre Eduardo Acevedo y Jackson, hasta las 16 horas están trabajando en hormigonado. Vemos los títulos que se destacan a esta hora. La Federación de Trabajadores de la Industria Láctea ocupó la cooperativa de lechería de Melo tras el despido de 14 trabajadores, un tercio de su plantilla. El Consejo Consultivo de Calle y el colectivo NITEP presentan esta tarde una campaña para visibilizar y desestigmatizar a las personas en situación de calle. Las expresas políticas nucleadas en Crisol recibieron el premio Morosoli a los derechos humanos de la Fundación Lolita Ruibal, que tiene un jurado integrado por más de 100 personas destacadas del ámbito artístico, intelectual o científico. Desde mañana 3 de diciembre y hasta el 15, la Intendencia lleva adelante la cuarta semana de la equidad racial para promover la visibilidad de la cultura afro, la equidad racial y la incorporación de principios antirracistas en las políticas públicas. Peñarol se quedó con el título del torneo Clausura y el Campeonato Uruguayo 2024 sin necesidad de finales, después de vencer por 3-1 al equipo de Fénix, mientras que Nacional a la misma hora le ganó a Boston River, pero no le alcanzó. Los sindicatos de las universidades argentinas convocaron una manifestación este lunes en protesta por los salarios y se suman a la protesta de las centrales obreras del próximo jueves contra los ajustes del gobierno de Milei. Vamos a ir a Torre Ejecutiva. Hoy es un día muy importante. Comienza oficialmente la transición. Entre tanto, les contamos que la vicepresidenta electa, Carolina Cose, también se va a instalar hoy en el Palacio Legislativo para hacer lo propio a nivel parlamentario. Entrevistada anoche aquí en La Letra Chica, detalló los énfasis del próximo gobierno. Que a veces, aunque las políticas estén, hay una distancia entre que está una política, hay un programa de beneficios disponible, por ejemplo, y que ese programa llegue a la realidad, que toque a las personas para las cuales está hecho. Me pasó muchas veces que teníamos una gran cantidad de medidas para las micro pequeñas empresas y muchas micro y pequeñas empresas no sabían que tenían determinados beneficios. Entonces uno dice, ¿pero qué cosa? Si lo difundimos. Bueno, porque en realidad las pymes, la gente no está sentada esperando a ver qué le vamos a ofrecer. Está encarando su vida con sus angustias, con sus urgencias, con sus anhelos. Y las políticas tienen que llegar. Entonces, para mí es muy importante recorrer los territorios para entender si estamos llegando, si hay modificaciones que hay que hacer, y para que el Parlamento, que somos representantes, nosotros representamos, verdaderamente representemos. Y desde mi punto de vista, no perder nunca la conexión con la realidad. Con la realidad no se discute. Yo eso como ingeniera lo aprendí de chiquita. No se discute con la realidad. Hay que aceptarla para cambiarla. Entonces, para cambiarla es que lleguen las políticas, que a veces
como presidenta de Antel lo viví muchísimo también, muchísimo. Por no estar quieta en la oficina, me daba cuenta, recorriendo el país, de cuestiones que después venía, aquí tenía reuniones técnicas y finalmente, de tanto que insistía, descubríamos dónde estaba el asunto. Por ejemplo, que estábamos muy bien en la calidad de señal en el promedio, pero sin embargo había puntos donde había problemas con la señal. En el comienzo de esta transición parlamentaria entre la vicepresidenta Beatriz Argimón y Carolina Cose, Argimón dijo que está confiada en la voluntad de su sucesora sobre la necesidad de reimpulsar la bancada bicameral femenina. Argimón adelantó que cuando deje su cargo se va a dedicar de lleno a la militancia partidaria. En esta legislatura lo intentamos, pero no todas las legisladoras estábamos en la misma sintonía. Entonces, en ese sentido, lo que hubo más que nada fue coordinación entre legisladoras de los distintos partidos que teníamos y pensábamos en forma similar los temas que tienen que ver con la agenda de las mujeres. Sé que para Carolina Cose es un tema importante y sin lugar a dudas va a tratar de proyectarla en esta legislatura que empieza el año próximo. Le hago la última, Beatriz. Bueno, ¿cómo tiene diagramado usted su próximo lustro, sus próximos 5 años? ¿Dónde va a trabajar? ¿Ya lo decidió o no lo decidió? Bueno, todavía no lo decidí porque a mí esto, yo cada 5 años cambio de escenario. Esta vez tuve un gran honor y una muy alta responsabilidad. Fueron 5 años muy intensos. Y en ese sentido, como que lo que tengo claro es que vuelvo a la militancia, que es lo que más me gusta, a la militancia en el Partido Nacional. Quiero hacer algunos aportes en términos de lo que entiendo tienen que ser los partidos políticos en el siglo XXI, entre otras cosas, por la incidencia de las tecnologías y la comunicación con la ciudadanía, que también es todo un tema y un desafío para los partidos políticos. Así que eso seguro que lo voy a hacer. La directora de InMujeres, Mónica Botero, reclamó mayor participación femenina en lugares de representación política. En ese sentido, la jerarca estableció como muy importante el reimpulso de esta bancada bicameral femenina, comprometida por la vicepresidenta electa Carolina Cose. Hubo dificultades por, no sé si podría decir que tienen que ver con los perfiles de algunas mujeres que integraron que integran el Parlamento actual, si tuvo que ver con decisión política, si tuvo que ver con quizá, creo que hubo un proceso que no fue solo en esta legislatura, sino quizá diría que en las últimas 3, donde en una de esas faltó un liderazgo claro para una decisión clara, como la que tuvieron quienes fundaron inicialmente la bicameral o lo que fue la bancada femenina inicialmente. Evidentemente ahora tenemos que mirar para adelante y pensar que las mujeres políticas comprometidas con una agenda de género tenemos que poner esta necesidad, que es una necesidad de la democracia y del país, por encima a veces de algunos desacuerdos partidarios. El cumplimiento de la ley número 19.580 del 22 de diciembre de 2017, en la que se reconoce como una forma de violencia de género la violencia política, es parte de los reclamos realizados por las organizaciones sociales, así como la atención a la emergencia declarada por este mismo tema. Uno, cuando declara una emergencia, tiene que establecer los indicadores después para hacer el seguimiento. Entonces, la emergencia, ¿cuándo se terminaría, por ejemplo? Cuando pase 1 año sin femicidios, cuando haya la mitad, cuando no haya más denuncias de violencia de género o cuando haya determinada cantidad. ¿Eso quiere decir que se mejoró la situación? O sea, es muy difícil declarar una emergencia con una situación que se da de manera generalizada en todo el país y que tiene tantos aspectos distintos.
Vamos a Torre Ejecutiva, les decíamos, hoy es un día muy importante, está avanzando este proceso de transición. Juliana Perdomo, ¿cómo estás? Bienvenida, buen mediodía para ti. Gracias, Rosina. Buen mediodía para todos. Como tú adelantás, nos encontramos en Torre Ejecutiva porque en el marco de este proceso de transición de gobierno, hoy el secretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés, recibió al designado Alejandro Sánchez y también a Jorge Díaz, quien integra el equipo del Frente Amplio. Hoy, según informó Sánchez, al final de este encuentro se comenzó a delinear un cronograma de actividades con Presidencia de la República para abordar temas relevantes de cada ministerio, entre los que se mencionó el proyecto Neptuno. Díaz, a su turno, mencionaba que la de hoy fue una reunión protocolar, que en este caso se mostró por parte de este gobierno nuevamente la voluntad de brindarle toda la información que el gobierno de Orsi requiera para que se pueda desarrollar, como ya lo han dicho, una transición ordenada y transparente. Cada ministerio realizará un informe sobre cuáles son los temas sensibles de su cartera, cuáles son los temas que tienen carpeta para resolver y obviamente también realizará un informe sobre el estado de situación de ese ministerio, la disposición de fondos, etcétera, etcétera. Esa es la información que vamos a recibir, que vamos a irla recibiendo en un proceso. Hoy fue una reunión de trabajo simplemente para establecer ese cronograma. Los ministerios están elaborando esa información. Vamos a comenzar en los próximos días con Presidencia de la República. Presidencia de la República es un inciso que contiene un conjunto de organismos muy importantes. Por ahí vamos a empezar. Pero lo que ya les ha dicho Pacha es, o sea, la idea de la reunión de hoy fue una reunión operativa. Es decir, ponernos de acuerdo en los mecanismos, en los procedimientos, en los protocolos y en la metodología de trabajo. Y en ese sentido creo que fue muy fructífera. Hay plena disposición del gobierno actual en brindarle al gobierno entrante toda la información necesaria. Bueno, Rosina, y continuando con la agenda de hoy, les comento que está previsto que a la hora 15 el presidente electo Yamandu Orsi se reúna con la vicepresidenta Carolina Cose. Esto va a ser en el Hotel Hilton de Paso Carrasco, con posteriores declaraciones por parte de los dirigentes, y en este caso además está previsto que en la tarde-noche se realice una conferencia de prensa y así oficializar el nombre de Jorge Díaz como prosecretario de Presidencia, algo que se viene manejando estos últimos días. Así como también que está previsto que en los próximos días se nombre el gabinete entero de forma oficial, también se hará en conferencia de prensa por parte del presidente electo, y el día que se está manejando, según las fuentes del Frente Amplio que le informaron a TV Ciudad, es el día 16 de diciembre. Pero también hablemos de otro tema que se manejó hoy en este encuentro, que fue la cumbre del Mercosur, que se va a desarrollar el próximo 5 y 6 de diciembre. En este caso, Sánchez mencionaba que se están realizando los contactos para que Yamandu Orsi pueda tener encuentros con los mandatarios que visiten Uruguay en el marco de esta cumbre. Nosotros ya tuvimos una reunión con Lula, seguramente nos juntemos nuevamente y se están haciendo gestiones para que Yamandu tenga reuniones con otros mandatarios. Nos interesa con Petro y con los que vengan. A nosotros nos interesa dialogar con todos, porque los gobiernos tienen que tener relaciones con los gobiernos, más allá de las miradas políticas, filosóficas o ideológicas de los mandatarios tienen que dialogar porque hace a la construcción de nuestra política exterior. Por tanto, estamos viendo la posibilidad de que Yamandu tenga reuniones con varios mandatarios en el marco de esta cumbre, que naturalmente, y como bien ha sido una tradición en el Uruguay, el actual presidente de la República invitó a Yamandu Orsi a participar y va a participar de ella. Le pregunto a usted, Díaz va a ser nombrado hoy prosecretario de la Presidencia. Eso se ha hecho correr hoy periodísticamente, ¿es así? Yo le diría que eso lo tiene que conversar en el hotel con el presidente de la República. Muy bien, y al hacer un balance sobre la campaña electoral, el historiador Gerardo Caetano se refirió a los grandes desafíos de la democracia uruguaya y la polarización en el tablero político. Según dijo Gerardo Caetano, es un fenómeno mundial al que los uruguayos y las uruguayas tienen que anticiparse. El Uruguay tiene hoy muchos desafíos. El otro día vimos una victoria muy festejada, pero
vimos a la gente festejar, pero pedir, reclamar el cumplimiento de las promesas. Vimos eso de manera muy clara. Y el gobierno electo se identificó con una expresión: sabremos cumplir. Bien, hay un conjunto de demandas que la sociedad uruguaya ha recogido, ha registrado, que por eso ha dado un apoyo no por goleada, pero sí un apoyo categórico, un apoyo concluyente. Y bien, esos desafíos hay que responderlos con brevedad, pero ahí el Uruguay, en primer lugar, la idea de que acá vivíamos un país de ensueño y que había un gobierno perfecto y que el próximo gobierno va a heredar una Ferrari. Bueno, los indicadores no dicen eso, no dicen eso. Los indicadores nos hablan de un país en donde hay problemas de inserción internacional muy claros. ¿Cuáles son los logros de estos 5 años en materia de política internacional? Bueno, hay problemas sociales muy importantes. Tenemos una primera infancia que más que duplica el promedio de desigualdad del conjunto de la población. Tenemos problemas, bueno, en una sociedad envejecida con los sistemas de cuidado que al inicio de este gobierno fueron subsumidos en una dirección menor dentro del MIDES. Y ahora es de la cumbre del Mercosur que se va a desarrollar esta semana en Montevideo. El analista internacional Álvaro Padrón dijo en TV Ciudad que Uruguay tiene una gran oportunidad de repensar la política internacional. Navegar en este mundo complejo con la teoría, que yo diría es prácticamente un eslogan, de la apertura. Como si la apertura en sí mismo fuera una estrategia. Y además que la hiciéramos solo. El paradigma de eso fue el intento de un TLC con China, ¿no? Entonces es no entender cómo está funcionando el mundo, y es grave no entenderlo, porque entonces el error puede ser absolutamente estratégico y puede condenarnos a mucho tiempo. Los errores en política internacional son carísimos, no son cualquier error. Entonces, el navegar en solitario es una diferencia a esta pregunta que vos estás haciendo con respecto a una opción y otra. Claramente, lo decía Gerardo, es la región, por historia, él es historiador, por geografía, y también porque nos conviene. Porque lo que está pasando en el mundo, en esto que yo decía antes de un cambio de época, es una disputa hacia un nuevo orden mundial entre dos grandes jugadores, China y Estados Unidos. Lo peor que nos puede pasar es que sean ellos solos los que definan el futuro. Otra bipolaridad. Que no es la Guerra Fría, no es una nueva guerra, es otra cosa, son intereses puros de dos potencias. Que hay que construir poderes intermedios, capaces de desarrollar un multilateralismo y una multipolaridad. Y evitar eso que nos preocupa tanto a nivel nacional, hay que evitarlo en el mundo también, la polarización, como si hubiera solo dos opciones, que no es verdad. Para eso hay que tener peso, tamaño, escala. Y eso no lo puede hacer un país solo. Tras la visita relámpago de Yamandu Orsi a Brasilia, donde se reunió con el presidente Lula da Silva, el presidente electo dijo que espera que la próxima cumbre del Mercosur sea una oportunidad para saber la posición de los enviados de la Unión Europea. Remarcó que Lula da Silva tiene una fuerte vocación de defensa del bloque económico. Yo conozco cómo piensa Lula. Lula asumió, Brasil asumió un rol protagónico de nuevo a nivel mundial y es un defensor de Mercosur a ultranza. Entonces eso nos permite, por lo menos en su definición, eso nos permite la tranquilidad de que esa aventura que yo creo que nadie se la ha planteado de irse, nadie lo ha planteado de verdad como algo cierto, se disminuye. En un mundo donde ya nadie habla de TLC, en un mundo donde la incertidumbre es lo que reina, protegernos entre nosotros y avanzar juntos es la clave. Siempre hemos hablado, y más de una vez, el tema de las asimetrías, los problemas que tenemos los países chicos, el caso de Uruguay, Paraguay. Siempre se ha hablado de la flexibilización o no, o el exceso de rigidez de Mercosur. Yo creo que algo de eso hay, pero Itamaraty sabe de estas cosas y sabe que es muy importante contener a los 4 países del Mercosur, porque la región está complicada también, porque el mundo es muy incierto, como te decía. Entonces,
la capacidad y los años de experiencia de la diplomacia brasileña hacen que incluso, creo yo, que las señales que ha dado Lula para con el gobierno actual del Uruguay han sido también de vayamos a las velocidades que tengamos que ir, cada cual a la suya. Ayer se conmemoró el Día Mundial de Lucha contra el VIH-Sida y hoy se han realizado una serie de actividades muy importantes con participación de la gente. De eso nos va a hablar nuestro periodista Eduardo Delgado. ¿Cómo estás, Eduardo? Bienvenido, buenas tardes. Hola, un gusto saludarte, Rosina. Así es, como cada año desde 1988, el 1 de diciembre se conmemora el Día Mundial del SIDA. Esto es en busca de una unión para apoyar a las personas que tienen VIH y también, bueno, recordar a las personas fallecidas por enfermedades relacionadas al SIDA. También se busca concientizar sobre la importancia de la prevención, de la investigación científica y, por supuesto, también combatir el estigma que a veces sufren las personas con este virus. Y estoy con René Diverio, coordinadora del área programática de VIH-Sida del Ministerio de Salud. René, gracias por estos minutos. Bueno, consultate primero un poco cuál es la situación justamente respecto al VIH-Sida en Uruguay. Sí, en el Uruguay ahora estamos en cifras de unos 14.492 personas que están viviendo con VIH. Se estima que existen unas 16.000 personas infectadas. Llevamos más del 93% de las personas diagnosticadas. Casos nuevos tenemos unos 881 en el año y realmente, a pesar de que se han aumentado los testeos, vemos que vienen bajando el número de casos. Tuvimos más de 600.000 pruebas en el año de diagnóstico. Y es muy importante, hoy tuvimos una jornada de testeo, hicimos triple testeo de VIH, de sífilis, de hepatitis C y con una gran concurrencia, tuvimos más de 200 personas y es muy importante el diagnóstico temprano, que la gente se testee. ¿Por qué? Porque cumple una doble prevención. Previene que se llegue a una enfermedad avanzada del VIH, porque si se diagnostica tempranamente, se trata inmediato y no llega a tener la etapa SIDA. Y también previene porque esa persona se diagnostica, se trata, llega a una carga viral indetectable y se hace intransmisible a nivel sexual después de 6 meses de que esté mantenida la carga indetectable. Entonces también es prevención porque corta la cadena epidemiológica y ya no transmite. Así que es muy importante el testeo, el saber, porque ¿qué sucede? Es una afección crónica como la hipertensión, como la diabetes. Hoy día hay tratamiento, si bien no es curable, es tratable. Y las personas viven justamente como cualquier otra persona, con las afecciones que puede tener cualquier otra persona. Por eso lo importante es la atención integral. En cuanto a la discriminación y el estigma, es importante la información. Muy buena la tarea que hacen ustedes como difusiones de la información, porque el que sabe no tiene por qué discriminar, porque realmente es una afección que la transmisión es sexual y si no se han tratado, si se trataron, están con carga viral indetectable, ni siquiera lo transmiten sexualmente. Y ya que hablaste de la transmisión, me parece importante hacer una puesta a punto de cómo está el país respecto a la transmisión de madres a hijos. Justamente, somos el ejemplo en la región porque estamos en cifras de eliminación, estamos haciendo la certificación a nivel de la OMS y OPS de la certificación de la eliminación de la transmisión vertical, o sea, de embarazo-parto, que tuvimos 0 casos y vamos a hacer la triple eliminación, ya sea de VIH, también de hepatitis B y de Chagas. Somos realmente un ejemplo en la región en ese sentido. René, muchas gracias por estos minutos, muy amable. Por favor, muchas gracias a ustedes por la difusión. Rosina, como decíamos, bueno, Día Mundial del SIDA, bueno, varios testeos aquí donde estamos, justamente con René Diverio, la coordinadora del área programática de infecciones de transmisión sexual y VIH-Sida del Ministerio de Salud Pública, pero también ha habido otro tipo de testeos, por ejemplo, en la explanada de la Intendencia, donde más temprano estuvo nuestra colega, nuestra compañera de trabajo, Joana Perdomo, hablando con la directora de Salud de la Intendencia, con Virginia Cardoso.
estamos como Intendencia de Montevideo poniendo a disposición de la ciudadanía la posibilidad de testearse acá en la explanada de la Intendencia hasta las 4 de la tarde. El testeo de VIH en esta oportunidad lo que estamos ofreciendo es lo que ofrecemos todos los días a las policlínicas de la Intendencia, que es el test rápido. El test rápido que consiste simplemente en un pichacito en el dedo, una gotita de sangre, y a través de eso en 10-15 minutos podemos tener el resultado con un alto nivel de confiabilidad y desarrollado por los equipos técnicos de la Intendencia de Montevideo, donde vamos a tener no solo la privacidad que permite hacer el testeo dentro de los consultorios de los policlínicos móviles y con el equipo de salud, y poder asesorarnos en distintos temas de atención y cuidado y prevención del VIH. Para nosotros esta es una fecha sumamente importante, no solo porque nos permite visibilizar el tema, sensibilizar, poner en la explanada este tema, nos permite llegar a más gente, pero por otro lado es una oportunidad también para recordar que las personas todo el año a lo largo de las policlínicas de la Intendencia de Montevideo, en todo el departamento, distribuidos por todo el territorio, en cualquiera de nuestras policlínicas, las personas, sean de ACE o sean de un prestador privado, pueden acercarse a una policlínica de la Intendencia y solicitar el testeo rápido, tanto de VIH como de sífilis. Otros temas: el informe técnico del Ministerio de Ambiente habilita la construcción de la planta potabilizadora de la zona Arasatí, aunque mantiene observaciones que deberán ser levantadas por el consorcio privado. El subsecretario de Ambiente, Gerardo Amarilla, defendió esta obra que extrae agua del Río de la Plata y la producción de hidrógeno verde en el país. Se le notificó en realidad a la empresa con algunas condiciones y con algunos requisitos, con algunas observaciones que se hicieron en su momento para que fueran levantadas por parte de la empresa. Y bueno, el informe hoy por hoy es de alguna manera favorable a que el emprendimiento siga adelante. Con respecto a la producción de hidrógeno verde, Amarilla dijo que no consume más agua que otros emprendimientos productivos e incluso un proyecto aprobado en Jun representa el consumo diario de 50 vacas. Los proyectos de hidrógeno verde utilizan agua para su producción, pero en realidad es muy mínimo comparado con otras actividades. El gran proyecto de hidrógeno verde que está planteado en Paysandú, que es para exportar combustibles alternativos a base de hidrógeno verde, va a consumir HIF va a consumir más o menos 0,00001% del agua que pasa por el río Uruguay a la altura de Paysandú. Sobre la denuncia internacional que presentó el Movimiento por un Uruguay Sustentable contra el Poder Ejecutivo por no entregar información del memorándum firmado con la empresa HIF Global, el subsecretario dio su opinión. Y la información ambiental se dio. Lo que no se dio fueron otras informaciones por parte del Poder Ejecutivo. La ruta del hidrógeno verde no lo lleva ambiente, lo lleva industria. Y lo que se quitó del informe fue los datos de lo que es la actividad industrial, separado de lo que es la información ambiental. Se brindó toda la justicia. Claramente lo que es el secreto industrial o secreto empresarial se quitó del informe. Hacemos la primera pausa y volvemos enseguida. Bloque de MBD Noticias. Continuamos con la información y les contamos que para el fiscal especializado en delitos de lesa humanidad, el doctor Ricardo Percivale, los asesinatos de Héctor Gutiérrez Ruiz, Sermán Michelini, William Whitelaw y Rosario Barredo, perpetrados en Buenos Aires en 1976, constituyen el mayor magnicidio ocurrido en nuestro país. Para Percivale queda claro que la máquina represiva orquestada en Uruguay se había trasladado hacia Argentina. Así lo afirmó el fiscal en el marco de la audiencia desarrollada hoy de control de acusación en la causa que investiga la muerte de los 2 legisladores, los 2 militantes y la desaparición de Manuel Iberov y de Washington Barrios, así como los secuestros de Gabriela Joeder y sus 2 hermanos.
El fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, Ricardo Percivale, pidió una condena de 30 años para José Araba por 12 delitos de homicidio, 2 delitos de desaparición forzada, 2 delitos de sustracción de menores, 2 delitos de supresión y suposición de estado civil, reiterados delitos de rapiña, privación de libertad, abuso de autoridad contra los detenidos y lesiones graves. En cuanto a Jorge Silveira, la Fiscalía pidió una condena de 22 años de penitenciaría por 2 delitos de homicidio, 2 delitos de sustracción de menores, 2 delitos de supresión y suposición de estado civil, reiterados delitos de privación de libertad y abuso de autoridad contra los detenidos y lesiones graves, mientras que para Ricardo Medina pidió una condena a 10 años y 6 meses de penitenciaría por 2 delitos de sustracción de menores, 2 delitos de supresión y suposición de estado civil, 1 delito de rapiña, 9 delitos de privación de libertad, 2 delitos de abuso de autoridad contra los detenidos y 2 delitos de lesiones graves. No cabe lugar a dudas que el núcleo central de los hechos que motivan la presente investigación dan cuenta del mayor magnicidio ocurrido en nuestro país, pues se asesinó a 2 legisladores de primer nivel, quienes a su vez eran referentes de la oposición política a la dictadura civil y militar que gobernaba el Uruguay. Asimismo, conjuntamente con los primeros, también se ejecutó a 2 jóvenes militantes políticos para orquestar burdamente una explicación. Y por si ello fuera poco, en esos días también se produjo la desaparición forzada de un referente del PCU. No cabe lugar a dudas que los crímenes perpetrados en perjuicio de los militantes de las organizaciones políticas, ora violentas, ora pacíficas, formaban parte de la lógica represiva del régimen civil y militar instaurado. En otras palabras, la máquina represiva orquestada en Uruguay se trasladó a la Argentina y mediante la coordinación Cóndor alcanzó su cenit. Madres y familiares de detenidos desaparecidos han manifestado incomprensión y malestar ante el pedido de prórroga que hizo el Ministerio de Defensa para entregar el documento con la orden que el presidente Lacalle Pou habría dado a las Fuerzas Armadas de dar información sobre los uruguayos detenidos desaparecidos. Nos da la entrevista, nos dice que sí, que la orden fue dada. Por lo que entendimos fue antes o después del famoso hallazgo que habían encontrado unos papeles en un cuartel. O sea, estamos hablando del 2021. Y que la respuesta había sido negativa de las Fuerzas Armadas. Le dijimos, bueno, pero ¿está la orden fue dada por escrito? Sí, y nos mostraba un carpetín. Ahora, le preguntamos, ¿nos lo vas a entregar? Dice, no. Le dijimos, bueno, vamos a hacer una solicitud de acceso a la información, y es lo que hicimos. Ahora, ¿por qué se demora? Realmente incomprensible. Ustedes en muchas oportunidades han hecho referencia a la necesidad de que el presidente de la República, sea este u otro, dé la orden a las Fuerzas Armadas de entregar la información que tengan sobre los detenidos desaparecidos. ¿Les llama la atención que las autoridades no hayan nunca contestado a eso con que ya fue dada esa orden, y el silencio del presidente Luis Lacalle Pou, que tampoco confirmó ni negó haber dado esa orden como afirmaba Álvaro Delgado? Bueno, para nosotros, nos llama la atención de que no se nos haya comunicado que se había dado la orden y la respuesta a las Fuerzas Armadas. Nunca antes nos lo dijeron y no sabemos por qué, porque este tipo de cosas para nosotros ha sido importante y lo hemos reclamado públicamente. Lo venimos reclamando hace muchos años. Realmente cuesta entender cuál es la lógica que los ha guiado en estos hechos. Las expresas políticas nucleadas en Crisol fueron reconocidas con el Premio Morosoria a los Derechos Humanos. Esto fue el sábado en La Valleja por parte de la Fundación Lolita Ruibal y su jurado, integrado por más de 100 personas destacadas del ámbito artístico, intelectual o científico. Para nosotras fue un orgullo, una alegría, ese reconocimiento. Además nos dejaron para el final, fuimos las últimas en recibir el premio. Subimos todas las que pudimos al escenario, alborotadas como siempre las mujeres. Nosotras somos, como nos decimos, las brujas que
que siempre tratamos de expresar nuestra alegría y nuestro agradecimiento de la manera más colectiva posible. Hemos tenido siempre una práctica colectiva y compartida, y eso para nosotras es re importante, así como es re importante para el colectivo de Crisol, ¿no? Este reconocimiento, porque Crisol fue una parte muy importante también en todo lo que fue la historia de nuestros reclamos y fundamentalmente del más reciente, que fue el logro del memorial en homenaje a las mujeres expresas políticas. En el marco del seminario Uso de Drogas y Seguridad Vial que se está realizando desde hoy en Torre Ejecutiva, el investigador de la Universidad de la República, Paul Ruiz, presentó conclusiones contrarias a modificar la prohibición de tomar alcohol para los conductores, como se pretendió hacer en el actual periodo de gobierno desde el oficialismo. Por otro lado, Ruiz se refirió a otra investigación vinculada a la marihuana y el manejo, que demostró que la regulación del cannabis no impactó negativamente en la siniestralidad. Ese trabajo lo hizo el doctor Ignacio Nassif, que va a exponer en la actividad. Yo lo que puedo hacer es citar sus investigaciones, donde demostró que no hubo un impacto directo en el tránsito, sobre todo en accidentes de auto. ¿Cómo se puede comparar Uruguay con el resto de los países? Uruguay tiene un buen sistema regulatorio, me parece. A mí siempre me ha tocado estar como defendiéndolo, digamos, porque han habido algunos políticos, algunos gobiernos que han intentado desarmar cosas que funcionan bien vinculadas con el tránsito, por ejemplo, la ley de alcohol cero, ¿no? La ley de alcohol cero tiene que estar, hay que mantenerla, y cada vez que alguien intenta como problematizarla, hay que salir a defenderla. Ruiz explicó que su aporte al seminario fue la presentación de una investigación surgida ante los intentos de permitir cierta graduación de alcohol en sangre para quienes manejan. Lo que empezamos a ver fue que había una movida política que quería problematizar el cero y llevarlo al 0.3 con un conjunto de argumentos bastante malos, muy malos. Y entonces desarrollamos unos tipos de encuestas donde le preguntábamos a la gente, por ejemplo, a cuánto le pensaba que equivalía en vasos de cerveza 0.3 de alcohol. En vasos de cerveza, en medidas de whisky o en copas de vino. Y el porcentaje de gente que le agarra está más del 70%, ¿no? Eso quiere decir que sea cero o no cero, bioquímicamente hablando, vos si corres el cero vas a inducir el error, porque la gente no va a poder predecir cuánto equivale a 0.3, ¿entiende? Entonces lo seguro es el cero. Y en el mismo seminario, el director de Tránsito y Transporte de la Intendencia de Maldonado, Juan Pigola, fue consultado sobre las imágenes que se viralizaron en las últimas horas de una conductora intentando atropellar personas. El jerarca dijo que se trató de un hecho grave, aunque no hubo heridos, y a pesar de que hasta el momento no haya habido denuncia formal, de todas formas se está investigando, obviamente. La información preliminar que tenemos eran unos gurises que tenían un fogón por ahí por la zona de Punta del Chileno, y bueno, alguna inconducta por parte de algún conductor hizo que se sucedieran estas situaciones. Son peligrosas, son parte de lo que vemos todos el día en la calle, a veces con mayor o menor trascendencia. Esto es preocupante porque no es muy lógica ese tipo de conducción temeraria en contra de seres humanos, ¿no? Yo creo que tenemos que estar muy atentos con todo eso. ¿Se constató algún lesionado a raíz de este hecho? No, vuelvo a repetirte, en este momento no hay ningún tipo de denuncia formalizada en la Jefatura de Policía de Maldonado. Recién hablé con su jefe y le pregunté a ver qué novedades había, qué había pasado, porque tampoco tenemos nosotros ninguna denuncia o demanda por parte de ningún contribuyente con respecto a esto. La Federación Obrera de la Industria de la Carne y Afines, FOICA, se declaró en conflicto por lo que considera falta de acuerdos en el marco de la negociación colectiva a nivel del Consejo de Salarios. El gremio asegura que, pese a los esfuerzos realizados para alcanzar acuerdos justos y equilibrados, la falta de avances concretos por parte de las cámaras empresariales los está obligando a tomar esta decisión. Nosotros venimos con la negociación colectiva de un convenio que se venció el 1 de julio de este año. Se nos había postergado un poco la negociación porque estábamos negociando otro subgrupo que era el sector de tripería. Bueno, resumiendo, nosotros hicimos una propuesta de 15 puntos, después hubieron diferentes negociaciones donde bajamos de esa propuesta nuestras pretensiones al 50%, presentamos una propuesta de 7 puntos que iban alineados con una propuesta de acercamiento del Ministerio. No
no tuvo la caja de resonancia que esperábamos como trabajadores, no hubo avance en la misma. El día 22 de noviembre nos manifestamos en conflicto y bueno, esperamos una semana, al no haber ninguna comunicación ni ningún interés de negociación. Resolvimos como organización comenzar con las medidas gremiales, que son las que ustedes vienen siguiendo, que son los paros sorpresivos. Paramos viernes, sábado y domingo, y lunes hoy. Tuvimos una instancia en el Ministerio el día viernes, que obviamente seguimos en las antípodas y el Poder Ejecutivo nos adelantó que si no hay acercamiento, que va a presentar una propuesta de votación que obviamente consideramos que es negativa para los trabajadores, pero también negativa para las cámaras empresariales, que quedaríamos sin cláusula de paz y todo lo que significa en un convenio colectivo no tener cláusula de paz. Y estamos a la espera de que haya algún movimiento del Poder Ejecutivo de las cámaras empresariales, si no, iremos profundizando las medidas. Y la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea ocupó hoy la cooperativa de lechería de Melo Coleme tras el despido de 14 trabajadores, es un tercio de la plantilla. Todo el mundo nos da la razón, ya sean el ministerio, ya sean autoridades, la propia Cámara de la Industria nos da la razón, pero más allá de la razón, nosotros hoy tenemos esos 14 trabajadores ya con el despido firmado, ya con el despido autorizado, mandado por la empresa, fue comunicado por un WhatsApp el día viernes. Ustedes se reunieron con referentes del Frente Amplio en el marco de la transición de gobierno y esta nueva administración entrante. ¿Qué fue lo que se le planteó al gobierno electo? Bueno, nosotros en realidad lo que estuvimos hablando con algunos actores políticos del Frente Amplio fue la preocupación que tenemos puntualmente, ¿no?, por este caso de la empresa Coleme, por la empresa Calcar, por la empresa Claldi, por la empresa Granja Pocha, que son quienes accedieron al fondo. El tema en sí es el fondo de reconversión de la industria láctea, que no hay control de qué están haciendo estas empresas con esa plata, ¿verdad?, que se les dio, que se les prestó, que van a devolver la mitad, que tienen unas condiciones financieramente favorables para los empresarios que adquieren esa plata, y están haciendo cualquier tipo de cosa. El caso Coleme puntual, nosotros vinimos a plantear esa preocupación. ¿Por qué? Porque esa plata que se les dio lo salvaba un momento y de repente en enero o marzo estaremos analizando qué le pasa a esa empresa. Y ya el gobierno que entra va a tener ese problema que le está dejando esta administración. Hacemos la última pausa y volvemos enseguida. Último bloque de MBD Noticias. Continuamos con la información. Nos vamos al Parlamento. Ya está instalada la futura vicepresidenta de la República, Carolina Cose, y ya con agenda, y de eso nos está hablando ya Juliana Perdomo. Adelante, Juliana. Sí, exactamente, Rosina, los vuelvo a convocar porque en minutos está previsto que arribe aquí al Palacio Legislativo la vicepresidenta electa Carolina Cose, que va a mantener un encuentro con el embajador chino en la sala de ministros del Senado. Ustedes recordarán que días atrás el embajador mantuvo un encuentro con el presidente electo Yamandu Orsi en el Hotel Hilton de Paso Carrasco y le entregó en mano una carta del presidente chino Xi Jinping. En este caso, luego de esta reunión, que también acompaña a Cose, la directora de Cultura María Inés Ovaldía, van a haber otros encuentros en la tarde porque sobre las 15 horas está previsto que Orsi se reúna con Cose en el Hotel Hilton y posteriormente a la tarde habrá anuncios, como lo manejábamos más temprano. Está previsto que mediante conferencia de prensa se anuncie a Jorge Díaz como prosecretario de Presidencia, así que una agenda intensa para la jornada de hoy. Nosotros nos vamos a quedar trabajando por aquí y vamos a tener información sobre la tarde de lo que surja en este encuentro. Muy bien, Juliana, te esperamos. Entre tanto, les contamos que hoy a las 19 horas en Germán Barbato 1478, el Consejo Consultivo de Calle y el colectivo NITEP están presentando una campaña para visibilizar a las personas en situación de calle. Esta campaña busca mostrar cómo múltiples factores sociales, económicos, políticos llevan a estas personas a vivir así en situación de calle. Además, se va a abordar cómo la indiferencia y la violencia social empeoraron aún más esta situación.
Y desde mañana y hasta el 15 de este mes se va a estar realizando la 4ª Semana de la Equidad Racial para promover la visibilidad de la cultura afro, la equidad racial y la incorporación de principios antirracistas en las políticas públicas. Va a finalizar con la Feria de las Migraciones del 13 al 15 de diciembre en el Museo de las Migraciones. En el marco del 3 de diciembre, fecha conmemorativa de los desalojos de los conventillos Medio Mundo y Ancina en los años 1978 y 1979, la Secretaría de Equidad Étnico-Racial y Poblaciones Migrantes de la Intendencia de Montevideo realiza una serie de actividades orientadas a promover la visibilidad de la cultura afro, promover la equidad racial, la incorporación de principios antirracistas en las políticas públicas. Mañana a las 13 horas se realizará la intervención de Venires Afro en el Cabildo de Montevideo y a las 21 horas la presentación del disco Andar de Claudio Martínez en la Sala Zabala Muniz del Teatro Solís. El domingo 8 de diciembre se realizarán las llamadas por el Día Nacional del Candombe, la cultura afro-uruguaya y la equidad racial en el barrio Sur y Palermo. El jueves 12 y viernes 13 de diciembre se hará la Feria Expo Macamba en el atrio de la Intendencia de Montevideo y del viernes 13 al domingo 15 de diciembre será la fiesta de las migraciones en el Museo de las Migraciones, ubicado en Bartolomé Mitre 1550, a la que concurren miles de personas. Peñarol venció 3-1 a Fénix en el campeón del siglo, se quedó con el título del campeonato clausura y el torneo anual sin necesidad de ninguna final. Vamos a ver, queridos amigos, el juego de goles de la fecha número 15, la última del torneo clausura que marcó la consagración de Peñarol como mejor en el fútbol de este país. Comenzamos la recorrida en el estadio Luis Trócoli con la victoria de Liverpool 3-1 frente a Cerro. Autogol de Matías Cubero en el minuto número 15. Corrida por banda derecha del salteño Diego García. Deja en el camino al arquero y luego define colocando a los 39. El segundo para el equipo negriazul. Matías Avero con rebote en la barrera. Acortaba, achicaba diferencias para un Cerro que se mantiene en el círculo de privilegio, pero que en definitiva no pudo con el equipo de La Cuchilla. El paraguayo Hugo Quintana, vean todo lo que hace el número 8, va casi que hasta el fondo y luego define en forma brillante para cerrar el partido. Liverpool 3, Cerro 1. En el Gran Parque Central, triunfo de Nacional que no le alcanzó para ganar el torneo clausura. Leandro Sur hace este lindo gol. Primero el Udiondo Polenta, luego Coates. Ante la salida de Mejía colocaba el 1-0 en el cierre del primer tiempo. Centro de Polenta, cabezazo de Galeano y en el segundo palo llega Didi Zavala a los 86 para empatar las acciones y de que estar el 1-1. Petit, un minuto después, da vuelta a las acciones. Llega el delantero juvenil y coloca el 2-1 para el equipo dirigido por Martín Lazarte. De penal, el Diente López ya en zona de adición. Nacional 3, Boston River 1. El campeón uruguayo fue Peñarol, que ganó el torneo clausura, que había ganado el apertura, que ya había ganado el anual y que a los 25 segundos, con el gol de Darias ante asistencia de Batista, anota el 1-0. Centro de Leonardo Fernández, falla el arquero y autogol de Guillermo Paleta, que se queja de un empujón que para mí existe de Guzmán Rodríguez. El Pepe Pereira coloca el 2-1, logrando de cabeza y de tiro libre infernal zurda de Leo Fernández, el goleador del uruguayo. El cierre del partido para Peñarol, campeón uruguayo en la temporada 2024 sin necesidad de finales. El festejo de los jugadores de Peñarol y la copa arriba. Peñarol, el mejor del fútbol uruguayo, campeón en el 2024. En Argentina, los sindicatos de las universidades nacionales convocaron para hoy a una manifestación por temas salariales y se van a sumar a la protesta de las centrales obreras del próximo jueves. Esto es contra los ajustes del gobierno del presidente Javier Milei.
El Frente Sindical de Universidades Nacionales realizará hoy a las 5 de la tarde una concentración ante el ex Ministerio de Educación en un nuevo reclamo de recomposición salarial y anunció que participará de la movilización a Plaza de Mayo convocada contra las políticas de ajuste del gobierno por parte de las dos vertientes de la Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina. Queremos una Navidad sin salarios por debajo del índice de pobreza, afirmó Francisca Staiti, secretaria general del Frente Sindical, quien dijo que durante la actividad le exigirán al gobierno que retome las negociaciones y recomponga la partida presupuestaria destinada a las universidades nacionales, que en su gran mayoría se utiliza para el pago de salarios docentes y no docentes. Staiti brindó las cifras contundentes sobre la caída en los ingresos sufrida por la comunidad universitaria desde el inicio del gobierno de La Libertad Avanza y destacó que la pérdida de poder adquisitivo oscila entre un 30 y un 50%, dependiendo los meses y los cargos correspondientes, y puso el foco en el desfasaje entre los aumentos y la inflación acumulada. Mientras tanto, las dos facciones de la CTA, la Central de Trabajadoras y Trabajadores de la Argentina, realizarán hoy una jornada de lucha federal y una conferencia de prensa previo al paro que llevarán a cabo el próximo jueves, junto a otros gremios denunciando una pérdida brutal del poder adquisitivo desde diciembre de 2023 y aseguran que la comparación de los sueldos básicos con las líneas de pobreza e indigencia revela una situación peor que la del año 2001. Nos vamos, volvemos a las 18:55 en la edición central o mañana a las 8 la primera edición de MBD Noticias. Quedan con los titulares. Hasta luego. La Federación de Trabajadores de la Industria Láctea ocupó la cooperativa de lechería de Melo tras el despido de 14 trabajadores, un tercio de su plantilla. El Consejo Consultivo de Calle y el colectivo NITEP presentan esta tarde una campaña para visibilizar y desestigmatizar a las personas en situación de calle. Las expresas políticas nucleadas en Crisol recibieron el premio Morosoli a los derechos humanos de la Fundación Lolita Ruibal, que tiene un jurado integrado por más de 100 personas destacadas del ámbito artístico, intelectual o científico. Desde mañana 3 de diciembre y hasta el 15, la Intendencia lleva adelante la cuarta semana de la equidad racial para promover la visibilidad de la cultura afro, la equidad racial y la incorporación de principios antirracistas en las políticas públicas. Peñarol se quedó con el título del torneo Clausura y el Campeonato Uruguayo 2024 sin necesidad de finales, después de vencer por 3-1 al equipo de Fénix, mientras que Nacional a la misma hora le ganó a Boston River, pero no le alcanzó. Los sindicatos de las universidades argentinas convocaron una manifestación este lunes en protesta por los salarios y se suman a la protesta de las centrales obreras del próximo jueves contra los ajustes del gobierno de Milei. Este lunes comenzó formalmente la transición de gobierno con una reunión entre el secretario de la Presidencia, Rodrigo Ferrés, con el designado secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, y el exfiscal Jorge Díaz, que se sumó al trabajo.